Vamos a orar, familia. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú recuerdas y sabes que somos polvo. Pero al mismo tiempo, Señor, gracias porque nos ves a través de tu precioso Hijo. Y ruego de antemano, Señor, que si alguno no está en Cristo, Señor, dale vida y vida en abundancia en esta mañana. Padre, te ruego por mi hermano Argemiro y su esposa Elizabeth, Señor, y la situación que están viviendo con la tía, Señor. Padre, te ruego por Juan, Señor, Valencia, que en este momento también está decaído de salud. Te ruego por todos nosotros, Señor, independientemente de la situación que estemos afrontando. Te damos gracias porque tú no nos dejas solos. Como bien decía nuestro anciano y cantábamos, tú nos sostendrás. No es cuestión de economía, no es cuestión de país, no es cuestión de trabajo, es cuestión de tu fidelidad, Señor. Y permítenos verla, apreciarla y disfrutarla y gozarnos en ella. Señor, habla en esta mañana a tu iglesia. Usa tu débil servidor, Señor, para proclamar tu palabra y que sea Cristo de verdad. Es mi oración, Señor, que sea Cristo exaltado y que nuestros ojos sean levantados a Cristo, porque es muy fácil nuestra tendencia a mirar hacia los demás o hacia nosotros, Señor, donde no hay esperanza, no hay fuerza, no hay poder. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con la serie expositiva del libro Los Efesios. Hoy nos corresponde capítulo 5. No vayan todavía, ya no se preocupen. Déjenme hacer una introducción. Ustedes estarían de acuerdo conmigo, y seguro lo estarán, de que nuestros niños son unos increíbles copiadores de lo que hace su papá y su mamá. Ellos aprenden, ellos son unas esponjas absorbentes de todo lo que hace papá y mamá, y a veces como padre, uno como que no se da cuenta de eso y ve a sus niños haciendo cosas indebidas o decir cosas incorrectas. Y uno dice, ¿pero de dónde lo aprendió? Y su esposa se voltea y le dice, pues de usted. O la esposa le dice, o el esposo, de nosotros. Nosotros podemos ser muy buenos modelos, pero también podemos ser muy malos modelos. Y la verdad es que todos nosotros tenemos de ambas. Buenos modelos y malos modelos. Es más, muchos de nosotros cuidamos las amistades de nuestros niños porque los niños son tendientes, su corazón está ligado a la maldad, a aprender cosas muy fáciles, maldades. Miren, los que somos padres, puede uno durar mucho tiempo enseñando las tablas de multiplicar, pero vaya y suene una mala palabra o un reggaetón de esos bien desagradables y ¡pum! Ahí les quedó. Ojalá si fuera con las matemáticas, ¿verdad? Pero este mundo, mis hermanos, es cada vez más corrupto y algunos padres llegan a pensar, o algunos hermanos tal vez aquí presentes dicen, Señor o hermano, yo no creo que sea buena idea traer hijos al mundo. ¿Ustedes qué piensan? Este mundo está tan corrupto, tan caído, tan horrendo, que cada vez se pone peor, entonces como que es mejor evitar esas cosas. Y el problema es que tenemos un grave error de percepción de la vida cristiana. Nosotros no somos fieles porque el mundo sea menos malo. Nosotros somos fieles porque dependemos del poder de Cristo en nosotros. Y quiero recordarles que los primeros buenos ejemplos son sus padres, no el mundo. Entonces mucho de lo que son nuestros niños es resultado de la comunión que tenemos con ellos. Ahora, ya con esta introducción medio rara acerca de ser ejemplo, vayan a Efesios 5:1, por favor, en sus Biblias. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 es nuestro texto de esta mañana. Efesios 5, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vamos a ver solamente 2 o 3 cosas. Primero, ser imitadores de Dios, el mandato, en qué consiste ser imitadores de Dios y algunas aplicaciones. Pero yo quiero iniciar preguntándoles algo. Piensen por un segundo que el apóstol Pablo nos dice a todos nosotros, sean imitadores de Dios. Piensen solo por un segundo, ¿qué significa para ustedes que alguien les diga, mira, tienen que caminar, pensar y actuar como quién? Como Dios. Ahora, pregunta, ¿eso es un mandato de esperanza o es un mandato que tal vez pueda traer frustración? ¿Qué piensan? O sea, te estás diciendo la palabra, sed imitadores de Dios.
Ahora, ¿cómo nosotros, si no podemos a veces ser buen ejemplo para nuestros hijos, cómo vamos a seguir el ejemplo de nuestro Padre con tantas caídas, con tantas luchas? Él es perfecto, Él está lleno de toda bendición. Yo no soy perfecto, ni ustedes, y estamos lejos de tener toda bendición y toda buena voluntad. Pero sin embargo, la Biblia nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Hay pasajes como Zoar, no se asusten, Zoar es uno de los amigos de Job, y le dice a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Y cuál es la respuesta? No. La respuesta dice: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? ¿Recuerdan cuando Isaías se encontró con Dios en Isaías capítulo 6? ¿Qué fue lo que dijo? He aquí que soy muerto, un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? O el mismo Pedro, ¿recuerdan cuando el Señor hizo un milagro portentoso con Pedro? Pedro se tiró de rodillas y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, ser imitadores de Dios, yo no quiero que seamos ligeros en esos pensamientos y entender lo que nos está pidiendo la palabra de Dios frente a lo que nosotros somos en nosotros mismos. Hay personas, de verdad, muy tristemente, que quieren imitar a Dios, pero en lo que no deben imitar a Dios y en lo que es imposible imitar a Dios. ¿Han escuchado ese pasaje que dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará? Hay iglesias que dicen: y aún mayores obras que harán que Cristo. Ellos quieren caminar más por encima del agua de lo que Cristo hizo. Ellos quieren detener más tormentas de lo que Cristo hizo, pero la verdad es que nunca lo han hecho. No van a sanar leprosos, no van a echar fuera demonios, no van a levantar leprosos y resucitar personas. Eso no es lo que está hablando el texto, porque solo Dios puede hacer lo que Dios solo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay personas, y de verdad esto es real, que dicen que tienen tanta fe, que pueden hacer mayores cosas que el Señor, que ellos pueden orar y sacar gente que ya está en condenación, muerta, y sacarlas de allá. Horrible. Eso no es posible. Personas que se dejan picar por serpientes delante de la congregación para saber que no van a morir y mueren. Inclusive hay una historia, yo no sé si es verdad o no, de un hombre en el África que quiso caminar encima del agua pasando un río y fue devorado por cocodrilos. O sea, toda esa clase de historias se escuchan por la malintención del texto, pero vuelvo y pregunto: ¿este mandato de imitar a Cristo es un mandato de misericordia o es un mandato de frustración para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Se conocen bien, saben todas las debilidades que tienen, las luchas que tienen, las dificultades que tienen. Ahora, definitivamente es un mandato de misericordia. Solamente quería poner el contraste. Es un mandato de frustración. Si ustedes quieren imitar a Cristo en sus fuerzas, no solamente van a ser frustrados, van a ser desalentados y van a ser resentidos con Dios. Porque es imposible en mis fuerzas, es completamente imposible en mis fuerzas imitar a alguien como Dios en mi carne. No, yo no, en mi carne, yo no puedo imitar a Dios. Al contrario, puedo hacer todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Pero es un mandato de misericordia, a pesar de las muchas luchas, porque solamente por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente y su gracia es posible no solamente querer, sino ser moldeados conforme a la imagen de Cristo Jesús. Es decir, porque es un mandato de misericordia, porque nos recomienda y nos hace recordar que separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, cuando nos dice imitar a Dios, es al mismo tiempo es depender de Dios, es correr a Dios, es buscar a Dios y no depender de nosotros mismos, puestos los ojos en Jesús. Solo Dios puede perfeccionar lo que Él mismo empezó. Solo Dios, dice su palabra, si Él empieza la obra, Él la va a perfeccionar. Hermanos, de verdad, no hay un 0 de porcentaje de ustedes y mi persona en moldear a Cristo en nosotros. Es solo el infinito poder de Dios en nosotros, moldeándonos a la estatura de Cristo. Entonces, cuando el Señor dice, sed imitadores de mí, es una verdad que podemos vivir, pero porque Él nos da su poder para que sea una realidad. No perfectamente, pero sí creciendo gradualmente, un deseo genuino. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Hay un deseo genuino en ustedes de hacer la voluntad de Dios? Es decir, de leer más, de comprometerse más, de servir más. ¿Lo tienen? ¿O no? Bueno, vuelvo a hacer la pregunta, no se asusten. De verdad, ustedes saben cuán difíciles son las cosas, pero al mismo tiempo tienen un deseo fuerte de Señor, yo quiero consagrarme más, ojalá pudiera tener mejor comunión contigo, ojalá pudiera leer más, Señor, y aprender más de ti. ¿Tienen ese deseo? Bueno, como creyentes lo tenemos, pero al mismo tiempo tenemos el deseo de no leer la Biblia, de no orar, de no venir a la iglesia.
Y hemos hablado de esto. Hablamos con los hermanos en Jamundí, pero yo quiero hablar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa lucha magnánima dentro de ustedes si vienen o no vienen a la iglesia? La pregunta es, sabemos que la voluntad de Dios es congregarnos, pero ¿de dónde viene la otra voluntad de no querer venir? ¿Me comprenden? ¿De dónde viene esa voluntad de no querer venir? O sea, sabemos como creyentes, Señor, a ti te alaba, que te cantemos, que te ofrendemos, que escuchemos tu palabra, tú vienes a unirnos con nosotros, pero al mismo tiempo hay otra voluntad dentro de nuestro que dice, ¿y qué pasa si falta hoy? ¿Cuál es el problema si falta un domingo? ¿Han tenido esas luchas? ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde vienen esos mandatos? Señores, de la carne. ¿Es verdad? Ustedes han tenido devocionales donde quiere llamar a sus niños y hay que llamarlos como 2 o 3 veces y normalmente ellos no vienen contentos, ellos vienen y empieza el devocional y empiezan a bostezar, y no solo ellos, nosotros también. Entonces, mis hermanos, ese imitar a Dios en mis fuerzas es imposible, pero ese imitar a Dios en Cristo es posible porque Dios lo hace posible. Esa es la única razón. Dicen en Efesios 4:1, por favor en sus Biblias, vamos a mirar que esta es una realidad en Cristo. Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿como qué? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y sigue diciendo qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a quién. A Cristo. Es Cristo, mis hermanos, el que está enseñando a Cristo para formar a Cristo, para que crezcamos a la estatura de Cristo. Estamos en un salón de clases ahora mismo donde Cristo enseña a Cristo para formar a Cristo. O sea, estamos siendo discipulados, guiados, fortalecidos por un Cristo. Miren el 21, el 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según quién. Dios, Él lo creó en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, imitaremos a Cristo porque Cristo está dentro nuestro. Pare de contar. Es su gloria, es su obra que Él empezó en cada uno de nosotros. Efesios 5:1 empecemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios no es una carga, es un resultado. Es el resultado de la obra de Cristo en la vida de un creyente. Alguien que no esté imitando a Dios, a Cristo en este momento, es porque seguramente no tiene ese poder de la gracia de Dios para vivir. Ahora, ¿qué significa imitar? La palabra imitar viene del griego, de una palabra que significa mímica, cuando uno arremedia ciertas cosas y esos asuntos. ¿Qué debemos imitar? Una lista de cosas de qué hacer y no hacer. ¿Ese es el imitar a Cristo? Porque la Biblia no nos está invitando a crear una lista de hacer y no hacer. La Biblia nos está invitando a imitar ¿a quién? A Cristo, a imitarlo a Él. No a imitar lo que dicen los hombres, no a imitar lo que creen los hombres, es imitar a nuestro Señor y Salvador. Y veamos un ejemplo de imitación. Mateo 5, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo 5, 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, nuestro maestro, nuestro pastor, el que mora en nosotros, el que murió en la cruz, nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, la verdad es que sin Cristo, esto es lo que naturalmente somos. Nosotros aborrecemos enemigos, no bendecimos, sino hablamos más de los que nos maldicen, queremos que le vaya mal a los que nos aborrecen y mucho menos vamos a querer orar para que les vaya bien. Sin Cristo, esta es nuestra naturaleza real. No queremos hacerle absolutamente nada bien, pero el 45 dice, para que seáis hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Ahora es nuestro Padre. Si nuestros hijos quieren imitar a un padre defectuoso como ustedes y como yo, ¿cuánto más los hijos de Dios
quieren imitar a un padre perfecto, un padre bondadoso y amoroso. El estándar de imitar a Dios es más alto por cuanto quién es Dios. Dice la Biblia, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace pues así los gentiles? Y agrega el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y podemos leer tantos textos en la Biblia de imitar a Dios, de imitar a Cristo, pero en este caso nuestro ejemplo, nuestro patrón es Cristo, nuestro modelo a seguir es Cristo. ¿Cuál es el modelo de amar a mi esposa? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Filipenses 2, ¿cuál es la forma de pensar de un creyente? Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Dice también la Biblia que cuando Cristo sufrió nos dejó pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El patrón a seguir es Cristo y solo Cristo. ¿Están de acuerdo? No hay nadie más. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pastor, ni el anciano, ni nadie. Solo Cristo es el modelo a seguir. Ahora miren cómo es de bonita la Biblia y cómo se encaja. ¿Cuál es el propósito de Dios de salvarnos en la Biblia? Si ustedes recuerdan, es moldearnos a la estatura de Cristo. O sea, Dios empezó un deseo de moldearnos a la estatura de Cristo, pero al mismo tiempo puso un deseo en nosotros de querer imitar a aquel a que vamos a ser moldeados. Queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, Dios sabe que tenemos feroces luchas a diario con el pecado. Les pregunto, Dios nos ordena que seamos imitadores de Dios, sabiendo Dios que tenemos luchas feroces a diarios, que tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo cuando a diario queremos hacer todo lo contrario de no imitarlo, de no leer la Biblia. O sea, miren, no estoy hablando cosas que no me ha pasado a mí. Siéntense a leer la Biblia, hagan el ejercicio, siéntense a leer la Biblia y tienen todo el deseo de leer la Biblia. ¿Y qué es lo primero que sienten? Honestamente, pereza. Y entonces el pecado que mora dentro dice, pero ¿para qué me pone a leer si usted no entiende? Más bien espere que vaya el pastor y le pregunte porque usted no entiende. ¿Sí? O si de pronto deciden leer 4 capítulos diarios, porque eso se lee la Biblia en un año, y van a leer la Biblia 4 capítulos diarios y por dentro hay algo que dice, eso es mucho, bájele a esas cosas. Pero la verdad, mis hermanos, aunque parezca difícil, tenemos un mandato a imitar. Dios, desde el principio, desde que me salvó, me ama, me seguirá amando y me amará hasta el final. ¿Y saben qué dice Dios en medio de mis luchas? Estaré con ustedes para siempre, porque en medio de esas perezas que tenemos y esas dificultades, tendemos a pensar, yo no soy hijo de Dios. Todos tenemos aquí luchas fuertes. Déjenme darles más motivación para imitar a Cristo. Miren Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios, porque somos ¿qué? Sed imitadores de Dios, porque somos hijos amados. Es decir, al principio veíamos que son los hijos los mejores imitadores de sus padres, y es en el mismo sentido que estamos llamados a imitar a nuestro Señor. Déjenme hacerles una pregunta muy importante. ¿Es posible que Dios ame a uno de sus hijos y que ese hijo no esté creciendo a la imagen de Cristo? De nuevo, ¿es posible que Dios ame a uno de sus hijos, pero que ese hijo no esté creciendo a la estatura de Cristo? ¿Es posible o no? ¿Qué dicen? ¿Es posible que Dios diga, te amo, Javier, pero al mismo tiempo ese Javier no esté creciendo a la estatura de Cristo? No, no es posible. Es imposible. Si Dios empezó una buena obra, Él la va a perfeccionar, porque es su gloria, es su poder, es su gracia, es su nombre puesto en juego en la salvación de un creyente. Ahora, que hay dificultad del creyente, sí, pero de eso vamos a hablar más adelante. Dice el Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo? Capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo imitamos a Dios? Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, el término que nos dice de cómo imitar a Dios, lo primero y lo más básico es andar en ¿qué? En amor. La palabra andar en amor está en presente continuo. Quiere decir que mi hábito de vida, mi estilo de vida está basado en el amor. La Biblia dice cosas como estas: todas vuestras cosas sean hechas con amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, el que os amáis unos a otros. Un creyente tiene amor única y exclusivamente porque Dios le amó primero. El creyente goza de ese amor porque ya Dios se lo dio. Ahora, vamos a poner en práctica esto, y aquí empieza el corazón del sermón. ¿Cómo ando en amor? Vayan a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice así la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Punto. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, recuerden que la Biblia no tiene capítulo ni versículos. El contexto: sed pues imitadores de Dios ¿en qué? En perdonarnos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y hermanos, todos sabemos aquí que debemos perdonar, ¿verdad? Y aquí voy a llamar su atención. Todos sabemos que debemos perdonar, pero de alguna manera, en mi humilde opinión, el saber que debemos perdonar se volvió como algo muy ligero, como algo que yo sé que debo hacer, pero que no soy tan consciente del llamado que Dios me hace a perdonar. Y dice que yo debo perdonar como Cristo me perdonó a mí. Déjenme recordarles cómo fue que Cristo nos perdonó. Cristo era el Señor de gloria y se hizo hombre y se vino a humillar. ¿Por quién? Cristo, el Dios de gloria, se humanó, se hizo hombre, se humilló. ¿Por amor a quién? A nosotros. Ok. El que tenía la vida en el comienzo, el que tenía la vida en la eternidad, se hizo hombre para morir. ¿Para morir por quién? Por nosotros. El que tenía todas las cosas en su mano, todos los tesoros y toda la gloria, se despojó de todo eso para que ustedes y yo fuésemos enriquecidos. En él todas las cosas son benditas, ¿o no? Pero ¿qué se vino a hacer a la tierra? ¿Qué se hizo Cristo en la tierra por nosotros? Maldición. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Se hizo maldición para que tú estuvieras en bendición. Se hizo oprobio para que tú tuvieras gozo. En la tierra no recibió gloria, recibió injurias, escupitazos, groserías, maltratos. En vez de justicia, recibió odio. Y fue a la cruz, mis hermanos, a tomarse por completo, como vimos hace 8 días, toda la copa de la ira de Dios. Se hizo maldito y aborrecido para que tú tengas aquí sentado, reciba la bendición de Dios. Déjenme ser un poco más gráfico. ¿Saben ustedes por qué están aquí sentados hoy? Porque Dios no nos ha pagado conforme merecemos. Porque si lo hubiera hecho, esta iglesia estaría vacía. Nadie, ni el más pequeño ni el más adulto, estaría vivo. Estamos vivos porque Dios en Cristo te perdonó y te sigue perdonando aún hoy. Aquí sentado. Todas nuestras miserias fueron puestas sobre Él para que en su perdón, su gracia perfecta fuera sobre nosotros, su justicia. Mis hermanos, Cristo murió por ti y por mí cuando ustedes y yo le odiábamos, le aborrecíamos y hacíamos todo lo contrario. Es más, murió por gente aquí sentado que aún hoy como creyentes seguimos pecando. Y Cristo nos sigue ¿qué? Perdonando y amando. Dios nos ha hecho sus hijos muy amados. A nosotros que éramos sus enemigos, y de verdad, si somos honestos, seguimos haciendo tantas cosas que merecemos ser sus enemigos todavía y ser desechados todavía, pero no somos desechados porque alguien se hizo hombre y vino a pagar el precio por nosotros.
Cristo, a saber de que somos infieles todavía, nos sigue amando. Dice el pastor Archie Sproul, que ya murió, saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y que todavía me ama es en verdad mi mayor consuelo. O sea, nadie está aquí sentado, mis hermanos, porque es bueno, porque lee la Biblia, porque es increíble. Ustedes están aquí sentados por la obra de Cristo y se acabó. Entonces, todo lo que hizo Cristo para que tengas una comunión con el Padre y le puedas imitar, ¿no te sientes un poco avergonzado de que todo ese orgullo, arrogancia, peleas, amarguras, se hacen bobadas, se hacen estupideces comparado con lo que Cristo hizo por ti? De nuevo, lo que acabo de escribir de manera muy superficial, y si te pones a pensar todo lo que conllevó que Dios te perdonara a ti, no se hace tonto, no se hace bobo, toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa rabia que sientes y que no quieres dejarla a un lado. Hermanos, pregunta, ¿cuánta compasión ha tenido Dios con nosotros hasta hoy? Y Dios no te ha pagado conforme mereces, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros dirigirnos al Padre sabiendo lo que nos ha perdonado y nos sigue perdonando y que nos va a perdonar y aún tener la arrogancia delante de su presencia de decir, no quiero perdonar? Déjenme seguir un poco. Somos tan difíciles que cuando veo lo que me enoja en mi hermano o en mi prójimo, si yo me examino honestamente, yo también lo he hecho igual o peor. Es necesario, mis hermanos, no es necesario que tengamos compasión unos con otros cuando lo que tanto me ofende de los demás es lo mismo que yo estoy sufriendo, es la misma lucha que yo estoy teniendo. Es decir, me enojo con los hermanos, me indigno con los hermanos, no quiero perdonar a los hermanos y en mi corazón yo sé que yo he hecho igual o peor a ellos, de lo cual ellos me han enojado. Ahora déjenme hacerles una pregunta muy, muy seria. ¿Quién está alimentando en este momento tu amargura y tu rencor? En este momento estás aquí sentado, tienes furia, tienes enojo, tienes amargura, tienes rabia contra alguien, ¿de acuerdo? ¿Quién está alimentando ese rencor y esa amargura? ¿Dios? No. ¿Quién la está alimentando? ¿Quién? Bueno, ustedes son, hay el pecado y el diablo. ¿Son conscientes? ¿Somos conscientes de eso? Que mi rencor, que mi deseo de no perdonar, que mi deseo de acostarme de mal genio 3 días sin hablar, no viene de Dios, sino de mi pecado. Pero somos conscientes que le estamos haciendo caso al pecado, aún por encima, a sabiendas de la voluntad de Dios. Es decir, ¿quién alimenta tu desamor por tu pareja? ¿Quién la alimenta? Yo, por favor, hermanos, ¿quién alimenta ese desapego y ese desamor y ese desaliento? ¿Quién lo está alimentando? ¿Dios? No. ¿El pecado? ¿Pero somos conscientes de eso? O sea, de verdad, déjenme ser gráficos. Llega el día, peleo, llega la noche, el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y yo sé que eso es verdad, y ustedes saben que eso es verdad. Pero hay algo por dentro que me dice de malas. Ella me ofendió, él me ofendió, que me busque. Pero espérate un segundo. No, yo no quiero esperar. ¿Quién está alimentando todo eso de nuevo? El pecado. ¿Quién te dice que está bien que no le hables a alguien por 5, 6, 2, 3 meses? ¿Quién te dio la orden de hacer algo que sabes que va en contra de la voluntad de Dios? ¿De dónde vino esa orden? ¿De Dios? No, yo no. Si sabes que eso es incorrecto, ¿por qué consideras que está bien seguir viviendo así? En amargura, en rabia. Y alguien puede decir, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Y le digo, mire, no lo sé ni me interesa, pero sí sé lo que le costó a Cristo que tú estés aquí sentado, si estás en Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos justificar delante de Dios ahorita mismo el no perdonar? Si imitamos a Dios y Dios está con nosotros, te aseguro que no hay absolutamente nada en este mundo que no sea posible perdonar. Y se lo voy a demostrar. Voy a venir más allá. ¿Quién está animando para que sigas echando en cara los pecados del pasado,
los errores del pasado a alguien. ¿En dónde está ese pasaje bíblico que te autoriza a continuar a vivir así? No está. Bueno, si no estamos imitando a Dios, ¿a quién estamos imitando? ¿A quién? Bueno, y eso suena fuerte, ¿no? Dice, no, pastor, yo no hago eso. Pero si no estás imitando a Dios, ¿a quién estás imitando? Obviamente, están diciendo muy claramente que es el pecado que da órdenes, pero la Biblia dice que ¿quién es homicida desde el principio? Satanás. La palabra del Señor dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si eso es verdad. Déjeme ser claro, si en este momento hay un rencor tan fuerte que ustedes dicen, yo no puedo perdonar y no quiero perdonar, lo que te espera es el infierno. De frente, sino lo que te espera es el infierno. Ahora, ¿por qué? Dice la Biblia, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no anda en amor, anda en tinieblas, es claro. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O andas en tinieblas ahorita mismo o andas en amor. No hay dos caminos, perdón, no hay un camino tercero en la mitad. De verdad, déjenme ser más claro. ¿Es fácil perdonar? No. Es más, déjenme decirles abiertamente cuál es la tendencia de todos nosotros, aún como creyentes. Aún como creyentes, nuestra inclinación natural es a no perdonar, es a alejarme de esa persona, es a no hablarle, es a dejar el asunto sin confrontar, es dejar el asunto al tiempo, es hablar mal de esa persona cuando hay oportunidad y es alegrarme cuando le va mal. ¿Ustedes han escuchado esa frase, no? No me alegro, pero siento un fresco. No, sí hay alegría. Cuando a un enemigo mío le va mal, sí hay una alegría porque esa es mi tendencia. Ay, por fin, Señor, me hiciste justicia. No, eso no es así. Nuestra tendencia es a ser egoístas, orgullosos, es lo natural en nosotros. Ahora, hermanos, si esto es verdad, ¿les ha pasado alguna vez alguna de estas listas? 3 días sin hablarse, palabras groseras entre nosotros, insultos y todavía ese rencor dando vueltas allá todo el tiempo y echándole en cara el pasado. Miren, Dios es tan bueno y tan misericordioso, y esto me ha pasado a mí, no sé a ustedes. Uno tiene rabia con el que sea y uno se pone a leer la Biblia. ¿Y qué pasa mientras está leyendo la Biblia? No sé si, no sé si les ha pasado que empiezan a escuchar un sermón y Dios empieza como a cogerle ese corazón y se lo ablanda y llega y dice, perdóname. Pero no porque tú quieras, sino porque aún el Santo Espíritu te tiene que convencer de hacerlo. De nuevo, miren, si estás en Cristo, Dios te ha dado la capacidad por su gracia de perdonar aun cuando tú no quieres hacerlo. Voy a volverlo a repetir. Mi tendencia natural no es a perdonar, pero la gracia y el Cristo que mora en mí gana y vence mi deseo de no perdonar. Todos tenemos esa lucha. No vamos a decir yo imito a Dios. No. Hay una tendencia nuestra a no perdonar y Dios en su gracia vence esa tendencia a no perdonar. Vence esa tendencia. Miren, de verdad, vamos a la iglesia y Dios termina ganando y te trae. Todo el tiempo Dios está orando así. Les ponía un ejemplo a los hermanos en esta semana, pero déjenme hacerlo. En la mañana pelea con el esposo y en la noche llega la hora que llega el marido y la hermana está pensando, ¿le sirvo o no le sirvo la comida? ¿Le sirvo o no? ¿Lo atiendo o no? Ella sabe que tiene que hacerlo, ella es consciente, pero por dentro hay algo que le dice, mira, él tiene manos, que se sirva solo. Él puede poner la comida en el microondas y que se sirva solo, porque él fue muy injusto en la mañana. Pero tenemos la libertad en Cristo, hermanas y hermanos, de decir, Señor, yo no le quiero servir a mi marido. De verdad, yo no quiero, Señor. Tengo rabia, no le quiero atender. Pero también sé que eso está mal, Señor. Y yo te ruego en este momento, por favor, te lo confieso, quita este pecado delante de mí, límpiame de esto, dame de tu amor y de tu gracia para que cuando Él llegue yo lo pueda atender.
Yo no estoy hablando de utopía, estoy hablando de la realidad nuestra. Yo no quiero leer la Biblia, Señor, pero yo te ruego que me des fuerza para... Señor, yo no quiero hacer devocionales a mis hijos. Señor, yo no quiero venir a la iglesia. Señor, no me quiero sujetar a la autoridad. Si entendemos bien cómo funciona el pecado, tenemos la libertad de confesarlo y de decirle al Señor, no quiero, pero tú puedes poner tu gracia y tu misericordia para querer hacer tu santa voluntad. Hermanos, de verdad, quien en esta mañana esté afirmando, pastor, yo no puedo perdonar y no quiero perdonar, lo que estás diciendo a voz en cuello es que tú no tienes el amor de Dios. No hay amor de Dios en tu vida. No hay un solo mandato de la palabra que te estimule a guardar rencor. Al contrario, estamos llenos de mandatos a perdonar. Un buen predicador decía lo siguiente: el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios en ti. Miren, hermanos, si ustedes perdonan y aman como Cristo, imitando a Cristo, la gente del mundo no le va a gustar. Imagine a su esposa, quiere perdonar a su esposo y toda la familia dice, no, ¿usted va a perdonar a ese hombre? Sí. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tengo el poder para hacerlo y quiero mantener mi matrimonio. Todo el mundo se enoja porque tú quieres perdonar a alguien que para ellos no merece perdón. El amor de Dios siempre va en contra de lo que dice la gente en el mundo. El mundo quiere castigo, el mundo quiere juicio, el mundo quiere rencor, el mundo quiere rabia, el mundo quiere amargura. Vean una novela, es que las ven. Y si no las ven, mejor. Pero todo el tiempo es amargura, es odio, es desquite. Y si ustedes ven una novela y al final el malo termina bien, la novela fracasó. Al final tiene que caer paralítico, le cae un rayo, se lo come un cocodrilo, porque hay un deseo en nosotros de justicia. Pero el Señor dice, mira, la verdad es que un cristiano perdona porque Dios está con él, porque el poder del Espíritu Santo le convence, le abate. ¿Recuerdan las palabras del pastor David Green? Dentro de nosotros está todavía el pecado, pero está el Espíritu Santo y la pregunta es ¿quién gana? Hermanos amados que están aquí, déjenme decir algo para que no quede en el aire. Ustedes han visto hermanos que son amargados, difíciles, complicados, que en el fondo ustedes dicen, ¿será creyente? ¿Será que es hijo de Dios? Porque el cristiano perdona y ama y sirve, pero al mismo tiempo ustedes ven a esos enojones, gruñones, peleando, Señor, yo sé, pero es que me cuesta, Señor, pero al final va a ganar el Señor. Al final va a haber restauración y al final va a haber perdón. Porque uno no le puede poner límites al tiempo de lucha, ¿no? Ustedes y yo hemos tenido que perdonar cosas difíciles o que nos han perdonado cosas difíciles, que toma tiempo la restauración de esa situación. Entonces, hermano, un cristiano que no perdona, ¿existe? Piensen bien. Un cristiano genuino en Cristo que no perdona es como decir que el agua no moja. Ahora ahí lo voy a dejar pensando en eso. Es imposible para un creyente conforme a la Biblia no perdonar. Es imposible. Y de verdad, yo no estoy colocando el énfasis en ti y en lo que te pasó. Estoy colocando el énfasis en el poder de Cristo para convencerte, doblegarte y llevarte a aceptar el perdón, a pedir el perdón y salir de esas raíces de amargura, de esas raíces de rencor. Porque de verdad no es Dios quien está alimentando estas cosas. No es Dios. No es el Señor. Entonces, una primera característica de andar en amor es perdonando. Y dos, por favor, Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, andar en amor como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Él se entregó en ofrenda y en sacrificio. Cristo voluntariamente, por gente que le odiaba, se entregó para morir en la cruz y fue una ofrenda. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando una ofrenda era quemada hasta que no quedaba nada. ¿Hasta qué punto Cristo fue consumido en esa cruz?
hasta su muerte. O sea, es decir, el Señor dice, andad en amor como Cristo nos amó. ¿Cómo me amó Cristo? Mira, se entregó por ti y murió en la cruz y cayó despedazado completo por la ira de Dios sobre él, consumido completamente por amor a ti. Isaías nos explica mejor cómo fue ese sacrificio. Déjenme leerles. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, Isaías 53. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que hizo Cristo por ti. Y ahora tú tienes el descaro y perdón, el deshorror, la atrevidez de decir que no quieres perdonar, que no puedes perdonar. Si no puedes perdonar es porque no estás en Cristo Jesús, y hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación, de recibir ese perdón y gozar de ese perdón. ¿Cómo es un amor sacrificial? Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hermanos, nunca vamos a poner la vida por alguien si no somos capaces ni siquiera de decirle, te perdono, o perdóname. Dice la Biblia, hablando del amor sacrificial, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira lo que dice la Biblia. Si tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él su corazón, dice el Señor, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo explicas a ti mismo que el amor en Cristo es un amor que perdona y un amor sacrificial, que cuando ves a tu hermano pasar por necesidad, no estás dispuesto a sacrificar de lo tuyo para ayudarle? Y la Biblia dice, de verdad, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Miren, yo no estoy hablando de utopías, yo no estoy hablando de cosas que se salen de nuestra mente, estoy hablando de la realidad de un creyente que está imitando a Dios por el poder de Cristo, y lo imita, como dice la Biblia, perdonando y amando sacrificialmente, sacrificando tiempo, sacrificando recursos, sacrificando su espacio, su hogar, no su hogar sacrificando en el sentido de que lo descuide, sino abriendo las puertas, a que no me malinterpreten. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Esta iglesia es su familia? ¿Esta iglesia es su familia? Pueden pensar en 3 casos, solo 3 casos, en donde hayan hecho algo, sacrificialmente hablando, para servirle, como este hermano pasa por esto, una llamada, una visita, algo. Porque mis hermanos, con dolor se los digo, es muy posible que la iglesia se vea simplemente como vengo y escucho la palabra de Dios y me voy. Y el Señor dice, bueno, eso que tú vienes y escuchas la palabra de Dios y te vas es como un club, pero no es una familia, no es una iglesia. O sea, lo que les estoy diciendo es que si de verdad el amor de Cristo está aquí, hay un deseo de preocupar. Pueden pensar en alguien en esta iglesia que ustedes conozcan, diga, este hermano de verdad muestra preocupación por la gente. ¿Tienen a alguien presente? Esa persona que sabe qué le pasa a los demás, esa persona que de verdad trata de hacer las cosas para ayudar a los demás. ¿Conocen a alguien que tenga preocupación por los demás? Y mis hermanos, por favor, se los ruego, yo no estoy hablando de que yo hago esto para ser salvo. No. Estamos hablando que estamos imitando ¿a quién? A Cristo. Y Cristo nos perdonó completamente
Y Cristo nos amó de tal forma que sacrificó todo por nosotros. Ahora, yo no estoy hablando de que tengas que sacrificar, vender la casa. No, no, no. Estamos hablando de una vida normal de familia. Esta es su familia. Es aquí donde ese amor sacrificial se hace real, se hace evidente. Y de nuevo, tienen dos casos donde ustedes hayan amado a una persona en esta congregación. Y no estoy hablando a los nuevos, para que no se sientan mal, por favor. Pero los pueden encontrar. Déjenme hacer otra pregunta. ¿Hay un deseo real de querer imitar a Dios, en verdad? Hay un anhelo dentro mío y de ustedes en donde de verdad yo quiero imitar a Dios. De verdad, Señor, yo anhelo perdonar como tú perdonas y servir como tú sirves. De verdad, yo anhelo eso. Porque eso es ser iglesia. Es más, imitar a Dios no es otra cosa que vivir en el poder del evangelio y el resultado de la obra de gracia en la vida de sus hijos. El apóstol Pedro y Juan tuvieron una experiencia en Hechos de los Apóstoles, pasó esto. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pero mire lo que decía la gente de Pedro y de Juan, hombres del vulgo, hombres sin estudio, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Dicen, mire, la forma como están actuando ellos es porque estuvieron con Jesús. Hay una comunión con Jesús ahí, que ellos están actuando como ese maestro al que quieren imitar. Ahora déjenme terminar. Hay una parte preciosísima al final, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. Mis hermanos, y para ser honestos, quiero leer una porción del comentario que hace Juan Calvino de esta porción. Dice, y el apóstol Pablo, aún para terminar de abatir nuestra arrogancia y el sentirnos tan indignos cuando nos hacen daño, para romper esta dureza a la que estamos tan inclinados, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es como si dijera, hermanos, cuando piensen en el costo de la gracia que les ha salvado, con gusto desecharán todos esos malos afectos que se empeñan en mantener, que no es sino una rebeldía al mandato de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si la gracia es apreciada en verdad, esa misma gracia les llevará a batallar y hacer morir esos sentimientos de amargura. Pasaremos de la venganza, de la ira, de echar en cara todo el tiempo a la benignidad, a la paciencia, a un firme deseo de soportarnos los unos a los otros. Mostraremos en verdad que somos ovejas de Cristo y no lobos que se quieren morder unos a otros. Si Dios te hizo oveja, ¿por qué deseas seguir mordiendo como un lobo? Nuestro Señor Jesucristo no nos desprecia en nada, aun cuando le damos razones a diario para hacerlo. Pero es el buen pastor guiando a cada una de sus ovejas. Cristo mismo fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que resultó ese olor fragante en borrar todos y cada uno de nuestros pecados hasta ahora. ¿No te hace esto pensar, desear ir a Cristo en este momento en arrepentimiento y fe y decir qué tan necio he sido? Su sacrificio emite un olor fragante y murió por gente que apestaba a inmundicia. Hermanos, si fuéramos a oler sin Cristo nuestras obras, les voy a decir a qué huele: a mortecino, a algo putrefacto. Es más, aún por nuestros pecados actuales, si fuera posible olerlo, olería igual. Ahora, yo sé, Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados, pero es por causa de Cristo que ahora ustedes y yo somos olor fragante al Padre. Es solo por Él, solo por causa de Cristo que somos olor fragante. Fue en Cristo que hemos sido aceptados al Padre. Si fuera por nosotros, dice Calvino, seguiríamos dando un terrible mal de hedor de inmundicia. Es por Cristo y solo por Cristo que ahora somos un grato olor fragante. Amados,
Para terminar, ¿cuánto te ha tolerado Dios? ¿Cuán paciente ha sido Dios contigo hasta hoy? ¿Con cuán grande amor Dios te ha perdonado y perdonado y perdonado hasta hoy? Y de verdad te pregunto, ¿con qué cara te vas a poner delante de Dios en este momento y decir que no quieres perdonar? De verdad yo les animo en el Señor a poder reconocer si esto es una lucha real, y lo es. Y de verdad les digo, ese rencor que alguien pueda tener aquí no va a salir nunca a sus fuerzas, no se lo va a poder quitar. Es más, ese rencor va a crecer. Pero en Cristo, hoy, en esta mañana, hay limpieza, hay perdón y hay misericordia. Hoy ya. Solo recuerden, mis hermanos, y hablo por mí, yo soy como ese hijo pródigo oliendo a cerdo todos los días por causa de mi pecado. Y que mi Padre Celestial todos los días le place besarme y seguirme vistiendo de Cristo, para que la gloria sea solo de Él. Entonces, amigo que estás aquí, no tienes por qué vivir así. Nada justifica la rabia, el rencor y la amargura. Creyentes que están aquí, nada justifica que sigan viviendo en amargura. Perdonen. Y si no pueden hacerlo en este momento, díganle a Dios que les ayude, porque Él es fiel y justo para perdonar ese pecado de la amargura y darles paz y gozo en el Espíritu. ¿Ustedes creen eso? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en mi humilde opinión, pienso que uno de los más grandes problemas de nosotros es que no sabemos cuán malos somos, Señor. Y tenemos un estándar tan alto que ese es nuestro estándar para no perdonar a los que nos han hecho un daño. Oh Señor bendito, derrumba semejante impiedad, semejante arrogancia, semejante inmundicia, semejante olor fétido en tu presencia, Señor. Somos como ese hombre, Señor, que se le perdonó muchísimo y salimos y queremos coger del cuello a los demás, obligándolos a pagarnos cada cosa que nos deben. Qué triste, qué dolorosa situación, cuando aún en nuestros hogares seguimos echando en cara cosas del pasado, como si eso no fuera ya perdonado en la cruz del Calvario. Señor de los cielos, perdónanos y perdona mis palabras si soy ofensivo, pero no queremos seguir imitando a Satanás ni a este mundo. Queremos imitar a Cristo, al que nos perdonó, nos reconcilió, nos ama con amor eterno y nos sigue teniendo paciencia. ¿Cómo no tener compasión con otros cuando tú tienes tanta compasión por nosotros? Señor, haznos imitadores de Cristo. Trae salvación y restauración en medio de tu iglesia en esta mañana. Padre, permítenos de verdad vivir como iglesia, amar esta iglesia. Señores, y hablo por mí, Señor, y por mis hermanos, espero, pero este es el lugar donde a ti te place darnos de comer. Este es el lugar donde hay autoridades, donde hay hermanos, donde hay amigos, donde hay familia. Este es el lugar, Señor, donde a ti te place hablar a través de Cristo Jesús. Señor, de verdad te ruego que nos enseñes a amarnos los unos a los otros, que no es otra cosa que amar tu iglesia. Enséñanos a perdonar, déjanos soltar toda esta inmundicia, todo este egoísmo, toda esta rabia acumulada. Señor, no sea, Padre Celestial, que por estar nosotros buscando justicia, tu justicia empiece primero por nosotros. Señor, que tu sangre de Cristo se derrame en esta mañana por aquellos que están sin ti, pero también sobre aquellos, Señor, que necesitamos perdón, restauración y ánimo. Te rogamos, Señor, que tu sangre caiga sobre nuestros hijos e hijas que están sin ti, Señor, que nos des paciencia, misericordia,
porque no somos mejor que el peor de los impíos en la calle. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Que eso no se nos olvide, Señor, para evitar el juicio, para evitar las comparaciones. Porque muchos de nosotros, Señor, no amanecimos borrachos o drogadictos o en adulterio en esta mañana, solo porque tú nos sostienes en tu mano, Señor. Y por favor, aférranos más a ti. Déjanos amarte más a ti. Exalta a Cristo más en nuestras vidas. Permítenos recordar lo que tú has hecho en la cruz, Señor, y muévenos a pedir perdón y a librarnos de la amargura y del rencor. Señor, danos 5 minutos en silencio, en donde podamos ir delante de tu presencia y aún poderte decir en libertad: Señor, yo no quiero perdonar. Oh, Señor, yo no quiero seguir en este hogar. Oh, Señor, yo no quiero abandonar esta rabia que tengo. Pero si tú estás aquí en esta mañana, si tú eres fiel, tú tienes el poder de hacer blanco como la nieve mi pecado hoy, Señor. Tú tienes el poder de cambiar a una criatura odiosa por una criatura amorosa, una criatura vengativa por una criatura benigna. Solo porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Por favor, ven y ten tiempo con nosotros en este tiempo de oración, Señor. Te lo rogamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas en Cristo Jesús. Amén.